7 de la mañana, 31 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Bueno, con Guillermo Castillo, el candidato a la vicepresidencia del partido Vamos, tuvimos la oportunidad de platicar alrededor de 50 minutos en una entrevista lo suficientemente extensa para conocer a detalle los planes de la agrupación política de cara a la posibilidad de obtener la presidencia y vicepresidencia. El próximo 11 de agosto vamos a las urnas. Y con Carlos Raúl Morales, de la Unidad Nacional de la Esperanza, lo tengo que decir, nos quedamos a medias. Fueron alrededor de 23 minutos de entrevista, así que para igualar condiciones, hoy le hemos invitado de nuevo. Y vaya día en el que le ha tocado venir, porque han pasado dos temas coyunturales que vamos a tener que platicar con él. El primero, que vamos a tener que preguntarle, lógicamente, es lo que ha ocurrido hace algunos minutos, y se lo hemos dado a conocer a través de la Red Noticias. La captura de Gustavo Castillo, el exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, y el cual Rafael Curuchiche ya nos ha detallado, está relacionado con temas también de incumplimiento de deberes según el análisis que ha hecho la Fiscalía de Delitos Electorales. Agradezco atender la invitación de Carlos Raúl Morales de nuevo para complementar esta entrevista. Carlos Raúl, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Guillermo, aquí en segunda fase. Bueno, vamos. To be continue, a las órdenes. Vamos a la segunda fase. ¿Qué opinión le merece? Porque lógicamente hasta cierto punto afecta, no sé si la credibilidad, yo creo que sí, esta es muy percepción mía, afecta la credibilidad del proceso electoral, la captura del exdirector de informática. ¿A ustedes qué opinión le merece en este momento? A ver, primero, Estado de Derecho. Yo lo he repetido hasta el cansancio, es que no nos tiene que extrañar la aplicación de la ley y en todo caso la aplicación que realicen los órganos encargados de la justicia. Pero es muy aventurado decir la credibilidad del proceso electoral, porque el proceso electoral está compuesto de muchas fases. Y una fase importante es la manifestación democrática de cada guatemalteco, para lo cual las juntas electorales juegan un rol fundamental. Aquí, es decir, el director de informática no va a incidir en cómo la gente va a votar. Es decir, la gente votó y hay una expresión popular y está manifestada. Aquí, sin duda, lo que se está ahora persiguiendo es seguramente algún incumplimiento de deberes que no me consta, por supuesto, por eso señalo Estado de Derecho y la ley que determine lo que tenga que determinar y los procesos. Pero obviamente lo que hubo fue un error informático, pero que no necesariamente va a cambiar las actas, ese es mi punto. Ahí están las actas y bueno, vuelvo a reiterarlo, yo creo en el Estado de Derecho, creo en mi país, creo en las autoridades y lo que determine ese Estado de Derecho es precisamente lo que tenemos que respetar. En muchas ocasiones a través de las redes sociales observábamos comentarios de guatemaltecos que decían es que al final el fraude convenía a uno y ese uno es la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Ustedes cómo tomaron ciertas críticas de personas que les estaban atacando, que decían que la UNE había fraguado este fraude electoral, como algunos le consideraron, y que después, platicando con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, detallábamos lo que había ocurrido? Pero ustedes en la UNE, ¿cómo tomaban ese hecho? Vea, fueron 509,000, 510,000 votos de diferencia. O sea, con todo respeto, da risa pensar que se pudo haber manipulado 500,000 de papeletas. Es decir, no es así. Que hubo errores, los hubo, y el tribunal de hecho tiene la gran responsabilidad de que estos errores no vuelvan a ocurrir. Pero de ahí a manipular o a falsear 500,000 de votos, creo que es soñar y creo que es ser demasiado, es especular demasiado, es ridículo con todo respeto. Vamos a finalizar este tema coyuntural y le hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes confían en este momento como agrupación política? ¿Usted como Carlos Raúl Morales confía en el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados y quienes conforman las direcciones actuales del TSE? Tenemos que creer en la institucionalidad, pero más allá del TSE, que son los magistrados, confiamos en las juntas electorales. Recuérdate, Guillermo, que las juntas electorales son conformadas por ciudadanos, por guatemaltecos de todos los sectores, no pertenecen a ningún partido político. Ahí hay maestros, abogados, arquitectos, pastores evangélicos, creo que hasta sacerdotes he visto yo en las juntas electorales. Es decir, no es que nosotros podamos manipular las juntas electorales, son más de 20,000 mesas. Imagínate la cantidad de guatemaltecos involucrados que vienen de todos los sectores. Ellos son los responsables del conteo de los votos, ellos son los responsables de la transparencia en cada mesa. Es de veras ridículo pensar que podamos manipular la opinión de todos esos
guatemaltecos que son integrados de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. El proceso electoral descansa en las juntas electorales, que son ciudadanos, como te digo, que vienen de todos los sectores y que merecen todo mi respeto. Es más, tenemos que apostarle a la institucionalidad, con todo respeto. Sería ridículo tratar de pensar que nosotros estamos manipulando a más de 60,000 personas, porque son 3 prácticamente por cada mesa, más los otros ciudadanos, una gran cantidad de guatemaltecos, te digo, que vienen de todos los sectores. Creo que los guatemaltecos tenemos que ser serios, si algo hemos hecho incorrectamente, pues corrijámoslo, pero si en un proceso electoral se pierde, y entonces lo más fácil es decir que hubo fraude, perdónenme, no hay que ser infantiles, hay que ser serios, hay que ser profesionales, hay que ser institucionales y apostarle al fortalecimiento institucional, no debilitarlo, porque si lo debilitamos, el problema va a ser para Guatemala. Jorge Ramos le hizo una pregunta a uno de sus contrincantes, Alejandro Yamatei. Le dijo, ¿cuánta plata tiene? La respuesta en resumen fue $1 millón. ¿Usted cuánta plata tiene, Carlos Raúl? Yo, Carlos Raúl Morales, muy poco. Yo soy una persona que he trabajado prácticamente, de hecho mi declaración de bienes y deudas, que la última vez que la hice fue cuando salí de canciller, sumando todos mis bienes, mi carro, mi casita, en fin, todo lo que tengo, los muebles de mi casa, porque la declaración incluye todo eso, incluyendo mi deuda, sumaba a 2,238,000 quetzales, algo así. Y no se ha movido mucho, por ahí anda más o menos. ¿Sí? Ustedes ya han platicado de cuáles van a ser las medidas de transparencia que les van a exigir a los funcionarios que les acompañen en el Ejecutivo. Yo lo he repetido hasta el cansancio, necesito honestidad, honestidad y honestidad. Ahora, gente honesta hay en todos los sectores, Guillermo, y gente menos honesta también hay en todos los sectores. Aquí lo que tenemos que encontrar como guatemaltecos es la mejor gente que pueda trabajar con nosotros. La corrupción, eliminarla al 100% es imposible, usted lo sabe, corrupción hay en todos lados, pero tenemos que disminuirla al mínimo posible. El primer requerimiento que yo le hago a las personas que van a trabajar conmigo es honestidad, honestidad y más honestidad. Yo de hecho he señalado 4 temas: honestidad, capacidad, actitud de servicio y por supuesto la aplicación de políticas públicas de Estado. Ahora, si algo me ha enseñado este trabajo es que aquí se ha sentado gente que yo pensé conocer y que de verdad yo dije en algún momento son honestos, son buenas personas, y en el camino se torcieron por completo. Dicen que con $1 millón en la mano o $1 millón en una bolsa, la honestidad queda quebrada. ¿Cómo medir si una persona es honesta, si es capaz? ¿Cuáles son las medidas de transparencia más que el valor hablado como tal que ustedes van a implementar? ¿Alguna medida específica, técnica que usted me pueda hablar? Hay 2 cosas que no se pueden ocultar en la vida: el amor y el dinero. Y la gente que nunca ha tenido llega a tener, lo comienza a mostrar y a desbaratar inmediatamente. Esto tú lo puedes ver. Tú puedes ver el nivel de vida de la gente, tú puedes ver cómo vive y te vas a dar cuenta inmediatamente si esa persona está actuando bien o está actuando mal. Claro, hay inteligentes que lo esconden, pero la gran mayoría, por supuesto, que lo comienzan a mostrar y lo comienzan a sacar. Yo creo que los controles de las instituciones públicas que tenemos en Guatemala tienen que funcionar. La Contraloría General de Cuentas tiene que funcionar mejor, porque actualmente, si bien está haciendo su trabajo, hace falta enfatizar en la calidad del gasto público, porque no solo se trata de gastar, sino que la calidad del gasto público. Por eso mismo nosotros hemos propuesto llegar a un acuerdo con la Fiscalía General para establecer fiscalías especiales en cada uno de los grandes ministerios que ejecutan grandes, inmensas cantidades de dinero, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de Comunicaciones, como el Ministerio de Salud Pública. Es un imperativo que desde la fuente se comience a fiscalizar lo que están haciendo. La Contraloría, insisto, hay que hacer algunas reformas, no es culpa completa de la Contraloría, hay que hacer algunas reformas a la ley, pero tenemos que enfocar su accionar precisamente en la calidad del gasto público y no comenzar a reparar si la firma está firmada en azul o en rojo. Yo creo que la forma, que también es importante, yo creo que es más importante el fondo. Y obviamente tú sabes si una persona es capaz o no cuando te resuelve o no te resuelve. Yo trabajé 28 años en el Estado. Tú sabes cuándo te están dando cuándo y tú sabes cuándo te están resolviendo. Y eso es muy fácil de medir y es la opinión de la población, es si sus problemas están siendo satisfechos o no. Pregúntale a muchos ingenieros o arquitectos que tienen ahorita en trámite sus licencias, por ejemplo, de construcción, si les salen sus licencias ambientales. Ahí te vas a dar cuenta si la gente está siendo capaz o no desde lo público. Es decir, hay mucha función pública que tiene que eficientarse. Pregúntale a Camaduro, por ejemplo, si se siente satisfecho con los trámites de exportación, o a la Cámara de Comercio con los trámites de importación que tienen que realizar en la SAT, o si están satisfechos, por ejemplo, con los certificados fitosanitarios que el Ministerio de Agricultura tiene que gestionar para poder exportar productos agrícolas a otro país contemplados en el Tratado de Libre Comercio. Vas a encontrar
un denominador común y es no estamos satisfechos. Hay trabas burocráticas. La primer traba al comercio en Guatemala es precisamente la SAT, que ha avanzado mucho, pero tiene que avanzar mucho más. Tienen que entender que el Estado es un facilitador del comercio, tienen que entender que el Estado es un facilitador de las distintas gestiones públicas. Pregúntale a una persona que va al ICS o que va al Ministerio de Salud Pública si está contento con el servicio que está recibiendo. Es decir, pero aquí hay un tema importante. El Estado tiene que ser transformado, pero para ser transformado tiene que ser fortalecido. Hay que darle, no es despidiendo empleados públicos, nosotros no lo vamos a hacer, al contrario, vamos a darle certeza, pero a la vez que le vas a dar estabilidad, también tienes que exigirle un mejor rendimiento y una mejor actitud de trabajo para poder solventar el problema del prójimo. Usted habla de transformación y en el mundo se habla mucho ahora de transformación digital, de modificar esos procesos burocráticos por procesos eficientes, que sean procesos que vayan hacia la digitalización. A eso va el mundo. El gobierno guatemalteco poco o nada se ha preocupado por modernizar sus procesos y parece que la burocracia es la excusa perfecta para el tema de la corrupción. ¿Ustedes qué propuesta tienen desde el Ejecutivo para la modernización de la operación del gobierno? El gobierno electrónico hoy tiene que darse a Guillermo, no puede seguirse demorando. Y precisamente esa demora la ha realizado, por supuesto, personas que están interesadas en seguir entorpeciendo ese proceso burocrático, ese proceso público. El salto al e-government, como se le conoce, tiene que ser ya. Es decir, tenemos las herramientas electrónicas, tenemos el equipo, o sea, el equipo en Guatemala se tiene, bueno, ustedes vean este set, tiene cualquier cantidad de equipo, es decir, en Guatemala se puede acceder a este equipo. Si desde el Estado no se ha realizado, es precisamente porque no ha habido voluntad política, que es la palabra clave en cualquier proceso de transformación. Doctor Juan Francisco Romero. Licenciado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Su presidencial en la visita que nos hizo en la primera vuelta ofrecía dos cosas. Usted hablaba de que no hay despidos, pero ella sí consideró que existía una sobrecontratación de personal. Pero es que es diferente el 011 a otras contrataciones. A ese punto quería llegar. Yo estoy hablando del servicio público profesional, yo estoy hablando de la gente que ha trabajado en el Estado porciente. Aparte son las plazas fantasmas, aparte son los 029 por los que los ministros contratan a sus cuates o contratan a los compromisos políticos. No, por supuesto, yo cuando Guillermo se refería al servicio público, se está refiriendo al servicio público profesional. Ahora, dos puntos en ese sentido, perdón que lo interrumpa, licenciado. Uno, se mantiene esa idea de replantear o revisar este tipo de contrataciones, número uno. Y número dos, el tema de los acuerdos con los sindicatos. Ella nos decía acá que muchos de ellos podrían ser considerados lesivos o podrían afectar, y que sería una de las políticas, la revisión de todo este tipo de acuerdos con los sindicatos de los diversos ministerios. A ver, cuando hablamos del Estado hay que diferenciar las distintas partidas a través del cual se contrata al personal. De hecho, si nos vamos a la ley, nos vamos a encontrar que el 011 es una relación laboral de dependencia y que las distintas formas de contratación temporal en teoría no tienen esa relación laboral de dependencia, pero que al final el Estado termina siendo demandado porque es lo que hubo una simulación de contrato, porque en el fondo sí hubo una relación laboral. De hecho, una de las razones por las cuales fuimos demandados ante la OIT en una comisión de Cuesta por ahí por el año 2010, que hasta hace un año y medio el tema, pues nosotros salimos de esa queja, era precisamente esa. Una de las 5 quejas era esa, que Guatemala, que el Estado contrataba personal por contrato, pero que en el fondo era una simulación porque era una relación de dependencia. El fortalecimiento del Estado tiene que ser a partir del 011. De hecho, a mí me tocó ser director general de la Cancillería muchos años y recuerdo que cuando regresé de Belice, yo era cónsul en Belice y regreso a Guatemala por ahí del año 2099, e intento hacer una reclasificación, una transformación, porque teníamos secretarias ganando 400 quetzales. Un director general ganaba 5,000 quetzales, realmente bajo. O sea, por eso en el servicio exterior nadie quería venirse de regreso a Guatemala, porque los salarios eran realmente bajos, no había dignificación del empleado. Y si el empleado queremos que funcione, paguémosle bien. Esto es como el sector privado. Si no ganan bien, obviamente va a haber corrupción. Bueno, inicio un proceso de reclasificación. Cuando llego a Finanzas y a ONSEC me dicen, mire, le recomendamos que esa reclasificación, que usted pase a todo su personal al renglón 022. Y les digo, ¿y por qué? Si en el 022 yo tengo que contratarlos todos los años. Y el servicio diplomático es estable. El servicio diplomático, yo no puedo estar despidiendo diplomáticos cada año, ni formando diplomáticos cada año, es una carrera. Y ahí está la diferencia precisamente. El tipo de contratación 022, 029 tiene que ser renovado anualmente. Si usted le está apostando a la estabilidad laboral, que es lo que nosotros le queremos apostar, usted tiene que darle al trabajador estabilidad para que se sienta tranquilo, para que se sienta en paz. Muchas veces los movimientos que hay, los problemas que hay, es porque se sientan amenazados en su estabilidad.
generalidad. Entonces lo que primero tenemos que conocer el Estado, y le aseguro que estas cosas no cualquiera las conoce alguien que ha estado adentro. Entonces el tipo de contratación es fundamental. La otra diferencia es que el 011, el salario se fija desde finanzas públicas y en no sé qué una partida, en el 029 lo dice el ministro. Y ahí es donde comienza el principio de la corrupción. No quiero decir que a todos los 029 son corruptos de ninguna manera, ni que todos los 029 son contrataciones de carácter clientelar. No, hay gente buena, hay gente muy buena. Lo que quiero decir y lo que Sandra quiso decir es que se ha aprovechado esa partida para precisamente crear plazas fantasmas, dar contratos que la gente no llega a trabajar, porque en teoría no es una relación laboral, pero cuando esa relación se termina, cuando ese contrato se termina, terminan demandando al Estado diciendo que hubo simulación de contrato y encima de todo le terminan sacando una liquidación que no le quiero contar. Entonces sí hay problemas, mucha plata, el que no conoce el Estado, pues obviamente se pierden estos detalles, pero los que lo conocemos sabemos dónde está el detalle y sabemos dónde tenemos que actuar. Y mi respuesta es sí al fortalecimiento institucional, sí al fortalecimiento del 011, sí a darle al empleo público su certeza, su valor, pero por supuesto a cambio yo quiero exigir un servicio, un mejor servicio a la población guatemalteca. ¿Y si habría una revisión de estos casos? Es que tiene que hacerse, por supuesto. Si es que en el Estado hay que poner orden. A ver, se ha realizado el inventario, se ha realizado el censo de empleados públicos. ¿Sabe el Estado cuántos empleados tiene? No, no lo saben, precisamente por ese desorden. Y no es el 011 el problema, porque el 011 hay un inventario bien claro en finanzas públicas, porque ahí sale la plata. Es el 029. Y de 022 y 183 y Todos esos 185 contratos y temporales. 186. Ahora, cuando usted dice lo que quiso decir, Sandra, me llama la atención porque usted lo ha explicado mejor de lo que lo ha explicado Sandra. Bueno, yo soy tecnócrata, yo pasé 28 años en el Estado y esa es mi función precisamente, apoyarla, fortalecer, para eso precisamente estoy compitiendo y para eso, ese precisamente va a ser mi gran reto. Hay quienes dicen que a usted le va a quedar pequeña la segunda silla y que hablan de una primera silla para usted. No, Déjeme terminar la pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente, porque hay quienes lo dicen, hay quienes lo dicen en las redes sociales. Yo estoy diciendo, y aquí alguien me lo acaba de comentar a través de las redes sociales. El tema es cómo manejar esta situación con un jefe, con un líder, cuando usted tiene tanta experiencia, usted es tecnócrata y Sandra Torres no es tecnócrata. ¿Cómo se maneja eso desde el ámbito personal para que no genere problemas entre el binomio? Que el presidente tiene que ser un gran político apoyado por un gran tecnócrata. Es que es claro, mire, yo voy a ser electo para ser vicepresidente y mi función va a ser darle, obviamente, toda mi asesoría a ella, todo mi trabajo, todo mi empeño, toda mi orientación. Y ojo, Sandra conoce mucho el Estado también. Claro, sería pecado que yo no supiera esto, pues yo pasé 28 años afuera, yo fui director general de la Cancillería de temas administrativos 4 años, pero ya lo conoce, es una gran gerente, es una gran líder. Mi función va a ser apoyarla. Y quiero dejar claro, porque la verdad que lo dije anoche en una entrevista, las culebras se matan cuando son lombrices, no se dejan crecer. Yo voy a ser electo para ser vicepresidente y esa va a ser mi función, apoyarla a ella, en función precisamente de lo que la Constitución Política de la República establece como funciones del vicepresidente y la ley del organismo ejecutivo. Creo que hay un marco legal en el cual está el proceder de mi actuación, a eso me voy a ceñir. Y a diferencia, lo he señalado, del resto de países centroamericanos, de Honduras, de El Salvador, de todos los países centroamericanos, en Guatemala, el vicepresidente sí tiene una función, no es adorno. En el resto de países incluso los tienen que nombrar ministros, porque no tienen funciones establecidas. Es más, en Honduras son nombrados por el presidente de la República. Entonces, acá sí hay una función constitucional y, por supuesto, voy a poner todo el conocimiento que he acumulado a través de tantos años, pues a favor, evidentemente, de las cosas buenas, de las cosas correctas. Usted habló con el doctor Juan Francisco Romero del tema de contrataciones de empleados en el gobierno. El concepto que muchas veces se tiene a nivel empresarial, y usted dígame si en el gobierno eso se puede aplicar, es muchas veces se dice, a ver, queremos tener una empresa con menos cantidad de trabajadores, mejor pagados y procesos más eficientes. ¿Eso se puede aplicar en el gobierno o desde su punto de vista eso no es funcional a nivel gobierno? A ver, Guillermo, primero, no comparemos al sector privado con el Estado porque tienen dos objetivos completamente diferentes, tienen dos fines distintos. El sector privado está para hacer plata, el Estado no, y ese es el grave error que se ha cometido en Guatemala. Cuando se creó RENAP, todo era, es que la partida no puede ser tan barata porque entonces no vamos a ganar. ¿Y quién le dijo al RENAP que tenía que ganar dinero?
¿Y quién le dijo al Estado que fue creado para ganar dinero? El Estado fue creado para satisfacer necesidades. El Estado fue creado para satisfacer las necesidades de la población que está demandando un servicio público. La Policía Nacional Civil no puede cobrar por su servicio. El servicio penitenciario no puede cobrar por su servicio. Ojo, el servicio de salud en Guatemala no puede cobrar por su servicio y lo están cobrando en algunos puestos y centros de salud. Las escuelas públicas no pueden cobrar por su servicio. Entonces, usted no puede comparar. Es decir, porque los fines son distintos. Ahora bien, sí hay un tema en el cual podemos obviamente apoyarnos, y es el hecho de que necesitamos dar un servicio público de eficiencia. Pero para dar ese servicio público de eficiencia, primero tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la población que vamos a atender. Y aquí, seamos o no contribuyentes de la SAT, estemos o no inscritos en el régimen de tributación de este país, todos demandamos de servicios públicos. Tú cuando viniste a la radio, viniste en tu carro seguramente. ¿Por dónde transitaste? Transitaste por una calle que fue hecha con recursos públicos. Cuando venías para acá seguramente había un policía de tránsito dando el tráfico. Ese policía de tránsito es pagado con servicios públicos. Usted se lo pregunté porque usted mencionó la dignificación salarial. Claro. Y el tema es que la plata no abunda. Y el tema La es... plata no ¿cómo es le que pago no abunde. más? A ver, la plata no es que no abunde. A ver, claro, yo quisiera más recursos porque lo que pasa es que hoy día lo que va a pasar es que una demanda de servicios públicos que tenemos, que seguramente nos va a tomar 20, 25 años reducir los números de los índices de desarrollo humano, si tuviéramos más recursos nos podría tomar menos tiempo. El problema acá no es que no abunde. El problema es que la plata no está llegando a donde tiene que llegar, se queda en capas intermedias y ese es el problema de la corrupción. Y lo que dije anteriormente, la calidad del gasto público, no es solo gastar, no es el ejecutar. Perdóneme, a mí me da risa cuando comienzan a decir es que tal ministerio no ejecutó. ¿Y de qué me sirve que sea ejecutado el 99% si lo que fue malgastar el dinero y no tomando en cuenta las prioridades del país? Ahí es donde tenemos que hacer reformas a la ley para que el gasto público sí sea supervisado de manera prioritaria por la Contraloría General de Cuentas, pero la calidad del gasto público, no gastar por gastar, no decir ejecuté por ejecutar, que es una de las cosas que siempre le he criticado a Finanzas Públicas. Finanzas Públicas lo mide usted en función de lo que usted gastó, pero es que no se trata, es como en un examen, no se trata que me responda a las 10 preguntas, se trata que las responda bien, no que sencillamente las haya respondido. Hay ópticas de la administración pública que hay que cambiar, Guillermo, no se cambian de la noche a la mañana. ¿Cuál es el modelo de gobierno más eficiente que usted puede llegar a proponer? ¿Cuál es el modelo que usted tiene en su cabeza y dice, ese es el gobierno que puede ser funcional para un país como Guatemala? Eficiencia en los servicios públicos. Yo lo resumo en esa palabra, que la gente se sienta satisfecha. Pero para ello se requieren de varias cosas. Primero, gente honrada. Es que partamos de eso. Lo que pasa es que si usted tiene en el Consejo Departamental de Desarrollo, usted va a decidir la obra departamental de este año, y usted elige a las empresas que le van a hacer la obra, pero esa empresa le va a dar el 15, el 20% que va a ser distribuido en todos los miembros del Consejo, ahí comenzamos mal. Luego, el conocimiento del tema. Es importante tener conocimiento, dónde hay que invertir el dinero, porque dónde gastarlo sobra. El tema es que hay que saber dónde invertirlo, y hay dos rubros en este país que nadie atiende, que se llama salud y educación. Y lamentablemente a esos dos rubros se les llama inversión social. Y ayer me decían en una radio, es que eso es socialismo, por el amor de Dios, es que encima de todo no leemos, encima de todo andamos viendo brujas, fantasmas en la cabeza. Eso no es socialismo, invertir en la salud de la gente que hoy se está muriendo, en los niños desnutridos, que hoy no tienen una oportunidad, que si no se les nutre antes de los 2 años, esos niños, su futuro va a ser oscuro, gris, va a ser de pobreza, de miseria. ¿Cómo le pueden llamar socialismo a eso, por el amor de Dios? Hay una confusión de términos y el problema es que en Guatemala nos han metido en una polarización espantosa. Si este país quiere salir adelante, tiene que priorizar la salud, que significa, entre otras cosas, nutrir a los niños menores de 2 años para que cuando sean adultos estos niños tengan otra posibilidad de vida, y educación. Todo el mundo se queja en Guatemala de la educación y es correcto. Veamos los exámenes aquí, por ejemplo, que saca el Ministerio de Educación de los alumnos en el nivel diversificado. Son penosos, pero es porque la calidad educativa, el proceso educativo en Guatemala tiene deficiencias que tenemos que corregir de manera conjunta con el magisterio, no es peleando. Ese es otro tema. En Guatemala por todo nos peleamos. No, Guillermo, hay que hacer acuerdos en función del país. Es evidente que los sectores van a tener diferentes posiciones, pero no es atacándolos. ¿Usted sabe cuánto gana un maestro líquido de la clase A? Gana 3.864 quetzales.
¿A usted le parece un salario digno eso? Si es Jovel Acevedo, ¿no? No lo, A ver, es que no, es que doctor, ahí está el problema. No lo personifique, no, mire. Es que ¿cómo no lo voy a personificar? A ver, Carlos ese es el Raúl, problema en nuestra sociedad, Guillermo. Tenemos la que ver el pregunta, magisterio como el responsable de formar a nuestros niños. Ellos, en sus manos, si usted tiene otros 200,000 maestros, pues tráigamelos, pues, pero no hay, no existen. Claro, Usted pero, tiene, y no estoy defendiendo a nadie, lo que le estoy diciendo es, no nos enfoquemos en personas, enfoquémonos en resolver el problema. ¿Cómo resolvería el problema el magisterio yo? Mire, para mí el magisterio, claro, hay que buscar los fondos. Debería ganar, un maestro debería estar mejor dignificado. Claro, tráigame su título de licenciatura, porque el techo del conocimiento del maestro es el techo del conocimiento del alumno. Y vamos a superar el nivel educativo, no por la fuerza, porque por la fuerza nada es bueno. Tenemos que llegar a acuerdos. Y el problema de este país es que cada quien quiere salirse con la suya, cada quien defiende su centímetro cuadrado, cada quien defiende su privilegio. Y perdóneme, no están viendo el interés común, el interés colectivo, el interés de toda la sociedad. Cada quien ve su centímetro cuadrado y de ahí para allá no importa. Guillermo, o cambiamos de actitud o este país nos va a explotar en la cara. Usted ha planteado el tema del Ministerio de Educación, el tema de la educación en Guatemala. Aquí hay varios problemas que nosotros mismos hemos observado y lo hemos discutido en cantidad de ocasiones. El tema de los pactos colectivos. Y lo escucha usted y lo que me dice es, hay que pagarle mejor a la gente, hay que dignificar al empleado público. Pero en una ocasión, y no se me va a olvidar, y le voy a poner este ejemplo, una de las doctoras que estaba en el movimiento de dignificación de Galenos, en su momento, le entrevistamos. Le dijimos, bueno, ustedes piden más plata, quieren más salario. Si se les paga más, ¿qué van a dar ustedes a cambio? Nunca vino la respuesta. Y cuando le hice la consulta de si estaban dispuestos a colocar el dedo en el marcador de huella para dejar constancia del horario, al final ella lo que me dijo es que era un tema que tenían que negociar. Eso es como que, Carlos Raúl, usted me contrate y después usted me ponga ciertos lineamientos y yo le diga, sí, Carlos Raúl, pero lo vamos a tener que negociar. ¿Cómo lidiar con esas situaciones que se le pueden llegar a presentar donde usted me habla de fortalecimiento del empleado público, de pagarle mejor, de dignificarlo como debería de ser? ¿Y cómo lidiar con el pacto colectivo que muchas veces no necesariamente beneficia a la mayoría, sino a un grupo específico? Mire, esto es como lo que pasó ayer. Todo el mundo se queja de Codeca. Les pregunto algo, ¿ustedes saben cuál es el origen de Codeca? ¿Lo saben? Lo sabemos. Hoy todo el mundo se queja de los bloqueos y yo también, pues todos estamos en contra de lo que pasó ayer. A ver, cuéntenos usted, ¿cuál es el origen de Codeca? Usted sabe que un campesino, hoy, un campesino, que en este país hay de 6.5 millones de guatemaltecos viven en miseria, no ganan ni 20 quetzales al día. Usted sabe que la factura de luz de un campesino que tiene apenas un foquito, gracias a Dios ya la electrificación llegó a buena parte, hace falta todavía, hace falta llegar al 100%, pero estamos ya casi llegando a la meta. Un campesino tiene un foquito o dos en su casa, lo sumo, y de pronto un tomacorriente para cargar el celular. El consumo real de ese campesino es de 15 quetzales, de 20 quetzales, y se lo digo porque lo sé, yo soy de Morales y mi mamá le paga la luz ahí a un par de campesinos, yo se lo pago a otro. El consumo real es de 15, 20 quetzales a lo sumo y la factura llega por 70, 80. ¿Por qué se sumaron a Codeca? Porque ellos están pagando 55, 60 quetzales de alumbrado público que no tienen. Porque ellos están pagando el semáforo aquí de la esquina de la 24 calle. Porque ellos están pagando el alumbrado que no tienen enfrente. Porque ellos están contribuyendo a un gasto que no tienen, que no están haciendo. Por eso hay un proyecto de ley en el Congreso que se llama Ley del Alumbrado Público, que lo que busca es que al campesino, a ese pequeño campesino que no tiene alumbrado público, pague estrictamente lo que tiene. Es que el problema nuestro, y lo vuelvo a repetir, no matamos las culebras cuando son lombrices, las dejamos crecer. Y exactamente lo mismo está pasando con el Estado. No hay fortaleza. A ver, el empleo público... Perdón, antes de que nos vayamos del tema de Codeca, usted ya me explicó el origen de Codeca. ¿Usted cree que ese origen, ese sentido con el que se formó Codeca, se sigue manteniendo al día de hoy? No, es que estoy hablando del origen. Ahora, por supuesto, hay otros elementos, etcétera, etcétera. Yo nací en el 84 y mi origen era Guillermo, otro. Pero no corregimos los problemas en su momento. Ese es mi punto. Los dejamos crecer. No atendemos las injusticias en su momento. Y hoy hay una gran injusticia. Hay 61.6% de pobreza en el país. No los queremos ver. Nos hacemos lo loco, les damos la espalda, no queremos atender ese problema. Si no se atiende ese problema, Guillermo, va a crecer la pobreza, va a crecer la inseguridad, va a crecer la conflictividad social, va a crecer la migración, va a crecer todos los problemas en este país y después no nos quejemos. Tenemos que atenderlo, Guillermo, ese es mi punto. Y el problema es que somos una Guatemala muy diversa.
pero sobre todo tenemos que entender que somos una Guatemala a pesar de que somos una Guatemala diversa. Yo sé que todos tenemos problemas, a todos nos aprieta el zapato, pero no estamos resolviendo los problemas más importantes cuando se tienen que resolver. Los dejamos crecer y después, por supuesto, ya solo vemos la punta del iceberg, ya solo vemos la punta del problema, que es el problema que usted me está planteando ahora. Hay muchos problemas que nacen de ese tipo, que tienen su origen, no se atienden, se dejan crecer. Insatisfactores sociales, eso se llama. ¿Cómo se atienden los insatisfactores sociales desde la raíz? Priorizando el gasto público social, que no es socialismo, lo vuelvo a reiterar porque me dio risa ayer cuando me lo dijeron. Priorizando la salud. ¿Usted sabe cuál es el déficit de puestos de salud en Guatemala, el nivel de asistencia de salud a nivel primario? Más de 4.500. ¿Por qué no los construimos? ¿Por qué no hay plata para eso? Porque como los pobres no están aquí manifestando hasta que crecen y manifiestan grande, entonces ya nos damos cuenta que existía un problema. ¿Sabe cuál es el déficit de escuelas en el país? El déficit de maestros. ¿Usted sabe cuántos maestros están dando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria? ¿Usted sabe, Guillermo, cuántos maestros ahora están teniendo que cocinar los alimentos de los alumnos porque no hay una cocinera, un empleado administrativo que cocine los alimentos? Que es una excelente iniciativa, no me opongo, al contrario, la aplaudo, la de la alimentación escolar, pero el maestro no puede cocinar y dar clases a la vez. ¿Usted sabe cuántas escuelas no tienen pupitres? O sea, es decir, el problema nuestro es que no nos estamos enfocando en donde lo tenemos que enfocar. Como esta gente no habla, no recrimina, a lo mejor no tiene Twitter, no tiene Facebook, no la vemos. Pero esta es la mayor parte de la población. 6,5 millones de guatemaltecos no ganan ni 20 quetzales al día y tienen más de 6 hijos. No tienen educación sexual. Y ojo, yo estoy en contra del aborto, estoy hablando de educación sexual, estoy hablando de tener una planificación familiar. No tienen a mano medicinas, no tienen a manos puestos de salud, no tienen caminos. El MAG está borrado por completo, el Ministerio de Agricultura, no hay extensionismo agrícola, no les dice cómo producir, no les da mejores semillas, no hay reservorios de agua, no hay sistemas de riego. Es decir, el problema, Guillermo, es que no hemos invertido en donde tenemos que invertir. Y por ahí alguien me dirá, sí, pero es que los que pagamos impuestos solo somos un 30%. Sí, es cierto. Y el 70% restante, que no está registrado en la SAT, que está en la informalidad, también usa los precarios servicios públicos. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarlos a la legalidad. ¿Cómo? Con iniciativas que nos permitan invitarlos, no meterlos a la cárcel, porque estoy en contra de meterlos a la cárcel. El Estado lo que tiene que buscar es que le paguen impuestos, no tener un montón de gente en la cárcel. Hoy está llegando a 25,000 la población del sistema penitenciario, la población de privados de libertad, y la capacidad es de 6,500. El Estado lo que tiene que hacer es buscar crear mecanismos, emitir leyes a través de la cual pues, los guatemaltecos puedan sumarse a la legalidad y gradualmente puedan ir pagando impuestos. Doctor Juan Francisco Romero. Hay una lombriz que va a heredar quien gane las elecciones el domingo. Varias, no solo. Pero una que nos preocupa recientemente, por su experiencia como diplomático y tomando sus palabras, asesorando si ustedes ganan a la licenciada Torres, ¿cómo enfocaría el acuerdo del tercer país seguro, todo lo que se ha venido platicando en los últimos días? Ya lo hablamos. De hecho, le cuento que yo estuve en Washington hace 2 semanas, tuve reuniones con 6 senadores, con un congresista, creí que era alguna lombriz más peligrosa. ¿Ah, sí? Vea, el problema acá, si bien las negociaciones diplomáticas requieren pues de cierta discrecionalidad, tampoco pueden llevarse a cabo con el secretivismo con el que se llevó. Y mucho menos echar a andar la mente o la especulación de todo el mundo, de toda una sociedad, de todos los sectores, incluidos los medios, de asumir o de imaginar que ese acuerdo es tal o cual cosa sin realmente saber de qué se trata. O comprometer al que viene atrás, que también es muy habitual. Es que es correcto. Y de hecho, cuando nos vamos a la doctrina, yo lo decía anoche en otra estación, cuando nos vamos a la doctrina y leemos lo que es un país de tercer país seguro, un acuerdo de tercer país seguro, pues obviamente este está inspirado y está la gran sombría, es el acuerdo del asilo, que es un instrumento de carácter multilateral firmado en el marco de Naciones Unidas. Y lo que este señala es que los países que lo firmen se harán responsables de la manutención pues, de todos los migrantes que pasen por ese país. Entonces todos nos asustamos y todos pusimos el grito en el cielo. Ese es el problema cuando se negocia a espaldas del pueblo. Entonces, el tema acá es que no fluyó la información. Yo estuve en Washington, tuvimos una cena con el secretario de Seguridad Nacional y cuando se nos comenzó a explicar en qué consistía, dijimos, ¿y por qué no lo explicaron desde un principio? O sea, por una parte, resulta que se lo van a limitar, entiendo, según nos dijo, no lo he visto escrito, esto fue comentado, lo tengo que ver escrito, por supuesto, para verlo y para creerlo, pero se nos comentó que va a ser limitado a salvadoreños y hondureños y que todos los gastos los va a cubrir estrictamente Estados Unidos a través de ACNUR y de la OIM. Pero luego hice otra pregunta, ¿y qué gana Guatemala? En cualquier acuerdo, instrumento internacional, sea este bilateral, multilateral. Pero que no interrumpa, cuando usted habla todos los gastos,
Incluye también esos Todos. precarios servicios básicos que Eso usted fue se lo refería. bueno, hay que verlo, hay que leerlo. Hay que leerlo. O sea, eso fue lo que ellos nos dijeron, pero Tendrían tengo, que dar miles de millones de tengo dólares. que leerlo. Y no a nosotros, sino que lo harían a través de ACNUR Sí. y OIM. Tengo que leerlo. Eso fue lo que nos contaron. Que ellos van a asumir los gastos, pero tengo que leerlo. Porque no lo he leído, no nos han dado los anexos. No O parecen sea, por ustedes ningún no lado. tienen el documento. No lo tenemos. Pero fue lo que dijo Degenhardt, Ah, que al final nadie lo tiene. A ver, que a es mí, lo que a se nosotros, sabe. a nosotros nos lo dijo el secretario de Seguridad Nacional. A ver, ahora, pero aquí viene el tema más importante. ¿Qué gana Guatemala? Es que, ok, está bien, Estados Unidos es mi principal socio, tiene más de 4 millones de migrantes, de ahí proviene el 75% de la divisa que circula en el país, perfecto, pero ¿qué gana Guatemala? Somos un país pequeño, pero somos un país digno. Y entonces lo que sucede es que también aquí no saben negociar, pues ese es el tema. Y cuando nos dijeron las cifras de lo que estaban pensando darle, pues les dijimos con todo respeto, no lo aceptamos. Ese acuerdo va al Congreso, tiene que pasar al Congreso por una razón. Hay dos tipos de instrumentos internacionales y déjenme explicar esto porque no se ha explicado tampoco. A ver. Los hay de carácter bilateral, que son país-país, y los hay de carácter multilateral, como es la Convención, por ejemplo, del Refugio, adoptado en el seno de un organismo internacional, que puede ser global, regional, subregional. Pero también los hay aquellos que no afectan la legislación ordinaria de un país, es decir, no chocan contra nuestra legislación ordinaria, los cuales únicamente requieren de la aprobación, de la ratificación del presidente de la República. Pero los hay aquellos que se contraponen a la legislación ordinaria, aquellos que vienen a chocar con una disposición general que hay en Guatemala. Esos tienen que ir al Congreso necesariamente porque al aprobarlo el Congreso se convierte en una legislación específica y se pone por encima, ese caso en particular, de la ley general. Por eso es que este acuerdo tiene que ir al Congreso y fue cuando les dijimos, nosotros queremos ver beneficios para los guatemaltecos. Claro, no puedo mencionar detalles porque evidentemente no hemos ganado y de esto se hablará en su momento, pero hablamos de una cifra bastante, muy superior a la que nos dieron y no se limitó ahí. ¿Cuál fue la cifra que les dieron? Entre 7,000 y 14,000 programas de trabajadores temporales. Me parece, solo Canadá. A mí me tocó crear con la embajadora Ana María Viegues en el Ministerio de Relaciones Exteriores un programa de trabajadores temporales en el año 2002. Y ese programa al día de hoy está recibiendo 9,000 guatemaltecos. 9,000 guatemaltecos que viajan en avión, con seguro de vida, con seguro médico, están 6 meses en Canadá, van a trabajar, regresan a Guatemala. Ellos saben que si te hacen un buen trabajo van a ser recontratados el otro año. Y probablemente en toda la historia de este programa que lleva del 2002 a la fecha, casi 20 años, 18 años, han viajado probablemente, no sé, 150,000 guatemaltecos por dar un número. ¿Saben cuántos han intentado fugar a Estados Unidos? Que además ahí no hay frontera, pues ahí se pasa fácilmente. Deben un número. 2. ¿Por qué? Por el exitoso del programa. El guatemalteco no quiere emigrar. Si el guatemalteco tiene empleo, se va a quedar en Guatemala. Y si tiene un programa temporal, va a ir, va a respetar las leyes y va a regresar. Entonces les planteamos un programa pero muy superior a lo que se planteó acá, pero no solo se queda en la parte migratoria, hay otros dos aspectos muy importantes, y es el acceso a productos sanitarios de Guatemala. Guatemala tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y dentro de los productos incluidos está el aguacate, que es el ejemplo que yo pongo siempre. Pero no hemos podido exportar un aguacate porque no logramos obtener la certificación fitosanitaria de Estados Unidos. Mucho de ello porque México está haciendo un lobby para que no ingrese, porque México evidentemente cuida de sus intereses y obviamente ellos quieren vender todo el aguacate que irónicamente tiene sus orígenes en Guatemala. Y que usted mire los anuncios del Super Bowl. El aguacate, el aguacate mexicano tiene la semilla salió de aquí se la llevaron. Entonces, ¿qué les dijimos? Bueno, denos esos certificados fitosanitarios, ya que el MAGA no hace su trabajo, se los vamos a hacer nosotros. Denos esos certificados fitosanitarios. ¿Por qué? Porque a mayores exportaciones, mayores empleos en Guatemala. Si tenemos empleos acá, la gente no se va a ir. Y no solo es aguacate, es una infinidad de productos, bueno, determinada por supuesto, pero hoy son muchos productos. Y el tercer elemento, inversiones en Guatemala. Con todo respeto, yo lo que quisiera, más que una cooperación que no termina llegando a la población, sino que se queden consultores, en reuniones, en tickets de avión y en muchos gastos superfluos intermedios, yo lo que quisiera, ¿por qué no le aprueban? Y esto lo hablé con el congresista Vicente González por el estado de Texas, que él está muy de acuerdo, que además él vive la relación México-Texas a cada día, a cada momento. Me dijo, Carlos, nosotros podemos aprobar una moción, un acta, ya le llaman acta a las leyes, en la cual nosotros podemos eximir de ciertos impuestos a aquellos inversionistas americanos que vayan a poner sus fábricas a Quetzaltenango, a Huehuetenango, a San Marcos, que es donde está generándose la mayor migración. Me dijo, ¿ustedes tienen las condiciones? Mira, le dije, sí las tenemos y si no las tenemos, las construimos.
Es decir, carretera, acceso a 4 carriles al puerto, es decir, todo eso se puede hacer. Energía, que es fundamental para ellos. Entonces les dije, ¿por qué no vienen a hacer inversiones? ¿Por qué no vienen a poner unas 10 fábricas que me generen 400,000 empleos de una vez? Es decir, hablemos de cooperación. Ese es el tipo de cooperación que yo quiero, no limitarme a un programita de 14,000 visas no sé, temporales, de lo que sea. Es decir, el tema es saber negociar y el tema es saber anteponer los intereses, obviamente, de los guatemaltecos. Alexis Ponce. Usted menciona algo importante, las oportunidades y lo necesario que es ofrecer esas herramientas. La Organización Internacional para las Migraciones habla de que hay muchos menores de edad, principalmente de San Marcos y Huehuetenango, los que están viajando no acompañados. Ellos prácticamente ven que sus padres no tienen un futuro en el país y están siguiendo esos mismos pasos. ¿Cómo cambiar esa visión de estos menores de edad? Con protección social. El problema acá, como lo dije hace un rato, es que no estamos invirtiendo ni en salud ni en educación. ¿Qué busca la protección social? La protección social, y lo quiero aclarar porque creo que es importante aclarárselo a la población, no son los programas clientelares que hemos conocido en Guatemala, en donde se regalan cosas a cambio de nada. No. La protección social es una inversión, y es una inversión principalmente en los niños. ¿Qué buscamos nosotros? Intervenir a los niños menores de 2 años, que son los que aún son rescatables. Tristemente, un niño mayor de 5 años desnutrido es irreversible el daño, ya no se puede hacer nada por él. Intervenirlos, primero darles salud, o sea, asegurarse que el niño, que su cerebro se forme al 100%, posteriormente darle educación. Tenemos, por cierto, que cambiar algunas cosas en el Ministerio de Educación, tenemos que crear más carreras técnicas vocacionales porque no todos se van a ir a la U, y tenemos que comenzar a graduar muchachos, peritos en mecánica, en panadería, un poco el modelo del INTECAP, pero obviamente reproducido a nivel diversificado en todo el país. Entonces, lo que busca la protección social es que ese niño que hoy, que no se va a intervenir, va a ser desnutrido y va a formar parte de esa miseria en el país, ese niño se le dé la oportunidad de nutrírsele, por supuesto a través de una intervención de la familia completa, se le dé educación y por supuesto se le da capacitación a la madre, porque a la madre se le enseña a generar, a la madre hay que darle habilidades, a la madre hay que empoderarla. La madre hoy por hoy no tiene salud, no tiene educación sexual, no puede defender a sus hijas. El año pasado hubo 117,000 niñas embarazadas entre los 10 y los 19 años de edad, precisamente porque la madre no las pudo defender, y muchas de ellas de sus propios familiares, tristemente. Algunas de ellas. Entonces, lo que busca la protección social es empoderar a las familias, empoderar a los niños, pero el objetivo fundamental es el niño. Es que ese niño, cuando sea adulto, ese niño sea sano, tenga diferentes capacidades. Por eso es que hablo de política de Estado, porque no de nada va a servir aplicar los 4 años, porque si a los 4 años los quitan, pues obviamente no va a servir de nada. Y los programas tienen que durar como mínimo 10, 12 años, y el máximo incluso podría llegar a 18 años. Chile, que es un país que yo respeto mucho, que por cierto, cuando me hiciste la pregunta, ¿qué modelo de burocracia? El de los Chicago Boys y de Chile, ¿no? Chile es maravilloso. Chile es maravilloso, de veras. Y ahí han aplicado la protección social. Claro, ¿cuál va a ser el reto nuestro? Que no sea política, que no sea clientelar, que no sea corrupta, es decir, que no se vendan los alimentos, que no se vendan los beneficiarios, que no se hagan listas. O sea, pero en eso tenemos que luchar todos los guatemaltecos. Y en ese gana clientelismo o programas sociales, ¿qué gana ese 30% del contribuyente que puede decir, están usando mi dinero para quedar bien? Menos conflictividad, mi querido amigo. Todos ayer nos quejamos de que nos taparon las calles. Todos ayer nos quejamos de todos los problemas que nos generó esos embotellamientos. Si el guatemalteco lo que quiere es trabajar... Pero hasta el momento los programas han existido. No. Lo que ha existido no son programas sociales. Esos son programas clientelares. Incluyendo el gobierno de la Estoy hablando de protección social. Fue donde mejor funcionaron, pero tiene que ser aplicado en la Agenda 2030. Por eso les digo, no los comparen con lo que hemos tenido en Guatemala. Tenemos que aplicar lo que la Agenda 2030 nos inspira. ¿Y qué va a ganar el guatemalteco? Pero la base sobre la cual podemos partir para platicar de los programas sociales parte de un gobierno de la UNE. No, la base de la cual vamos a partir es de lo que establece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es mi inspiración. Ahí tenemos que partir. Claro, aquí se comenzaron a poner y mucha gente los añora, porque obviamente el Estado nunca puso su mirada en ellos, y por supuesto que mucha gente dijo, caramba, gracias por vernos. Pero obviamente el objetivo, Guillermo, es inspirarnos en la Agenda 2030, y en esto nos tienen que apoyar todos los guatemaltecos. Esto no es un tema solo de un gobierno ni de un partido político, es de todos los sectores. Y el reto es que los subsiguientes gobiernos, en 4 años, en 8, en 12 años, que esos gobiernos puedan seguir aplicando la política social. Tengo poco tiempo, perdón doctor, tengo poco tiempo. Voy sobre la pausa y demás, nos hemos extendido. Tengo que hacerle esta pregunta. Usted mencionó... Ya le gané a Guillermo en tiempo, sí, a mi amigo Guillermo. Usted sí, ya le ganó a Guillermo Castillo. A ver,
Usted habló de lombrices y culebras. ¿Cuál es la principal lombriz que usted va a enfrentar de llegar a la presidencia y el binomio que usted representa? La ¿Y cuál es pobreza, la principal culebra? la pobreza y la desnutrición crónica es el principal problema del país, la desnutrición crónica. Esa sería la lombriz. Ese es el principal problema y ayer lo hablé precisamente con el Consejo Nacional de Nutrición que coincidíamos plenamente con este problema. Es un problema invisible, es un problema que ahí está, calladito, Pero no es una... pero es lo que está generando a Es largo una plazo. boa, no es... No, es que en eso se va a convertir, en eso se está convirtiendo. Esa es la lombriz. ¿Cuál sería la anaconda que tenemos en Guatemala? Todos los efectos precisamente de ese problema, de la problemática social no atendida. Pero entonces ya La se corrup- convirtió. No, bueno, es que es un proceso. Y dentro de esas manifestaciones está la corrupción, por ejemplo. Por ponerle apenas un ejemplo. Es decir, si vamos a listar problemas, creo que nos quedaríamos aquí hasta el día de mañana, mi querido Pero Guillermo. dígame un problema, una brasa caliente que ustedes vean como binomio que digan, Desnutrición esto es lo que crónica, vamos a corrupción. perseguir. Esos dos En problemas. términos generales. Puedo mencionarle mucho. Usted me dijo, póngame dos. No, dos, Ahí van dos, dos. dos. Esos son los dos principales. Doctor Juan Francisco No, Romero. dos principales. El principal es la desnutrición crónica. La corrupción hay que atenderla inmediatamente. Es un problema, no diría de los principales, pero es un problema serio que tenemos que atender, pero que no está permitiendo que los recursos lleguen y que se logren satisfacer esas necesidades sociales que tenemos que atender. Y hablar de social no es hablar de socialismo, solo lo aclaro. Doctor Juan Francisco Romero, pregunta de cierre. Si hablamos de controles, muchos tememos que de ganar ustedes existiría superioridad de la UNE en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿Cómo asegurar que va a existir, a pesar de una superioridad de partido, esos controles y ese equilibrio de poder? No tenemos la mayoría absoluta en el Congreso. Lo Pero que sí hay tiene son- mayoría como bancada. Bueno, pero hay que llegar a los 81 votos, es decir, hay que negociar y los diputados, hay bancadas, las más cercanas a nosotros, digamos, es gente muy respetada, es gente que va a apoyar proyectos de nación, es decir, yo le diría que la cercanía la tenemos con bancadas realmente que han hecho un trabajo excepcional en el Guatemala, en el país, y que tampoco van a decir sí, cómo no vamos a apoyar todo. Van a apoyar las buenas iniciativas, van a apoyar lo que sea bueno para la población. Por eso es que tenemos una oportunidad histórica de poder transformar este país, iniciar la transformación de este país, porque quiero aclarar algo. Los problemas de este país no se van a resolver en 1 ni en 4 años. O aplicamos políticas públicas de Estado enfocadas precisamente en ese gasto social y podemos comenzar a ver resultados en 20, 25 años. Claro, en paralelo hay que trabajar en la generación de empleo, que es fundamental, atraer inversiones, trabajar de la mano con el sector privado y, por cierto, aclarar ciertas cosas, porque esta semana ha sido de campañas negras espantosas. No vamos a convertir a Guatemala en una Venezuela. Es mentira, es falso, es imposible además. 75% de la divisa que hay en Guatemala viene de Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es de la mejor que ha tenido Guatemala toda su vida. Es una relación en la cual obviamente lo que tenemos que hacer es priorizar los intereses de Guatemala, pues, pero es un gran Donald Trump país. dijo que estamos haciendo lo que ellos nos piden que hagamos. Él está en campaña también, mi querido Guillermo. No sé si te has enterado que el otro año se quiere reelegir. Yo tengo muy claro que a ver, yo tengo muy claro que los demócratas y los republicanos están en campaña. Y tengo muy claro que estamos en medio, inmersos también en el tema de republicanos y demócratas aquí en Guatemala. Alexis Ponce, pregunta de cierre. ¿Por qué los programas sociales de esta Unidad Nacional de la Esperanza, Protección social se llama. por qué estos programas de protección social no van a ser iguales que los de la anterior de la Porque van UNE? a ser inspirados en la Agenda 2030, porque buscan precisamente cambiar el país, porque lo que buscan es tener una incidencia que trascienda gobiernos. ¿Usted asegura que no van a ser No, yo no- clientelares como se Yo no- señaló en el yo- pasado? Yo no puedo asegurarle nada, perdóneme. Yo soy una persona que está tratando de hacer bien las cosas y que necesito el acompañamiento de muchos guatemaltecos buenos. Yo no puedo decirle a usted le aseguro algo porque no tengo el control. Yo le aseguro que yo voy a dar todo lo mejor de mí y que voy a apostarle y que voy a trabajar con toda mi Pero sí pasión. denunciaría y si que se da pero cuenta de que algo eso- sucede. Hay un delito que se llama omisión de denuncia, no sé si lo sabes, que si no lo denuncias, si a tu conocimiento llega un delito y no lo denuncias, es un delito o una actividad ilegal. O sea, evidentemente está arreglado en la ley. Yo lo que quiero dar es todo lo mejor de mí, es mi mejor esfuerzo, pero necesito guatemaltecos buenos, guatemaltecos que quieran sumarse a esta causa y que quieran de veras cambiar este país, no que privilegien únicamente el interés de su sector. Cierro con esta pregunta, se la hice a Guillermo Castillo, se la repito a usted. Y son casos hipotéticos. Ya sabe que a usted me gustan los casos hipotéticos. No sé por qué me recuerda a Guillermo Me los recuerda al casos foro, yo hipotéticos. sé. A ver, rápidamente, ¿y por qué lo decimos? Porque en el foro Tu Elección planteamos casos hipotéticos como casos que usted recibe en una maestría. De ahí nace la idea. Rápidamente, le planteaba a Guillermo Castillo, ¿qué sucediera si Guillermo Castillo y Alejandro Yamatei no ganaran ustedes y le ofrecieran a usted trabajar con ese gobierno? ¿Y qué sucedería en el caso contrario? Si usted con Sandra Torres gana en la presidencia, ¿usted ofrecería el incorporar a su gobierno a Guillermo Castillo?
Mira, Guillermo, yo no hablo sobre casos hipotéticos. Por supuesto que lo más importante es el país. Y no me gusta hablar sobre casos hipotéticos porque es adelantarnos, es crear realidades que no existen. Mejor las enfrentamos cuando llegue su momento. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros de ganar, y que vamos a ganar primero Dios, vamos a tener en nuestro gabinete precisamente a los hombres que sean producto de un gran acuerdo nacional, no con partidos políticos, con todos los sectores del país. Nosotros, después de ganar, queremos hacer un acuerdo con todos los sectores económicos, sindicatos, sociedad civil, con todos los sectores, precisamente primero para compartir la visión de país, porque eso es importante. Porque si alguien me sale diciendo que lo más prioritario es construirle 5 pistas más al aeropuerto de La Aurora y no combatir la desnutrición crónica, es evidente que no compartimos la visión de país. Aunque claro, no digo que el aeropuerto no sea importante, hay que modernizarlo y ahí va el proceso de alianzas público-privadas que tendrá que seguir su camino. Pero digo, compartir la visión de país es fundamental. Luego, compartir el plan de gobierno y enriquecerlo. Y a partir de ahí comenzar a determinar el perfil de las personas, esperamos, más honestas, más capaces, con mejores actitudes. ¿Contrata o no? De gobierno. ¿A quién? Contrata a Guillermo Castillo. Si le digo Es aquí que yo no está estoy hablando de personas, mi querido Guillermo, no puedo hablar. Eso va contra mis principios, contra mi voluntad. No puedo hablar de Guillermo. Es que ese es el problema de Guatemala, precisamente. Aquí queremos a puro tubo meter una persona. Guillermo es un excelente funcionario, pero es que yo no estoy hablando ahorita de personas. Es una excelente persona, es un gran amigo. No, yo lo que estoy hablando es de perfiles, mi querido Guillermo. Tenemos que entender que el país no está para andar poniendo una persona a cambio de un acuerdo político. El país está para nombrar a los mejores guatemaltecos productos de consensos, de acordar qué es lo que queremos para Guatemala. ¿Me explico? Y no te estoy diciendo que no, sencillamente te estoy diciendo que aquí no es persona, son perfiles, son acuerdos, son intereses de país, no intereses de personas por un cargo en particular. ¿Usted trabajaría con Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo de no ganar la vicepresidencia? Vuelvo a lo mismo, es exactamente lo mismo. Mira, yo soy consultor internacional, trabajo para un organismo internacional, entre otras cosas que hago. Nunca me lo he planteado, nunca me lo he puesto enfrente. Al día de hoy todavía, cuando acepté este reto, lo hice porque quiero obviamente aportar para mi país. Digamos que trabajo no ando buscando, bendito sea Dios, gracias a Dios, bendito sea Dios. Ojalá mañana no tenga necesidad de buscarlo. Soy un servidor público, pero digamos que hoy tengo mis consultorías y digamos que estoy bien. Si me llaman para asesorar y me piden un consejo, ten la certeza que lo voy a dar porque se trata de mi país. Bueno, Carlos Raúl Morales, gracias por acompañarnos este día. Será la última entrevista que seguramente tendremos con la UNE, al menos que logremos que mañana Sandra Torres se haga presente a una entrevista a la Red Noticias. Lo que sí es que tenemos confirmado mañana a Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia de Vamos, y vamos a ir haciendo esta mezcla, compartiendo ideas. Gracias, Carlos Raúl, por acompañarnos esta mañana. A tus órdenes, Dios te bendiga. Carlos Raúl Morales, candidato a la vicepresidencia del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.